Cazadores, cazadoras y coleccionistas, les doy la bienvenida a una nueva guía para que aumenten su cantidad de logros o trofeos. Esta vez es un platino caramelo porque no nos va a demorar más de 4 horas, puede que incluso menos, y en el cual tenemos una dificultad de 2 sobre 10. Pero antes de darles información sobre el juego, quiero interrumpir abruptamente para recordarles que los servidores del juego Far Cry 2 para PS3 están nuevamente habilitados desde el 8 de mayo. Si eres una de las 3 personas que le da like a mis publicaciones, ya sabrás eso. Pero si te enteraste apenas con este video y el juego te llama la atención, deberías aprovechar a conseguirlo en el menor tiempo posible, porque el modo online de Far Cry 2 ha sido intermitente por varios años y no sabemos si esta será la última activación que tendrá o por cuánto tiempo durará. Todos los trofeos del multijugador son obtenibles y te hago la invitación a que revises su lista y si te animas, no pierdas la oportunidad de conseguirlo. Muy bien, dejando de lado ese tema, les comento que Omno tiene un único trofeo perdible, pero se puede conseguir fácilmente si te concentras en obtener el 100% de un mapa antes de abandonarlo. Los detalles te los voy a dar en un momento, pero empecemos primero por esos trofeos relacionados con el modo historia, los cuales serían iniciado, aprendiz, discípulo, adepto, exaltado. Ahora sí, cada vez que ingreses a una nueva zona puedes desplegar el mapa y te recomendaría que te acercaras inicialmente a la plataforma de meditación, porque desde allí se te revelará la ubicación de todos los coleccionables de la zona. Tu principal objetivo será encontrarlos todos a medida que interactúas con los animales que te encuentras. Y cuando hayas conseguido el 100% es momento de pasar al siguiente mapa para repetir el proceso. De esa forma es que podrás conseguir los trofeos Maestro del Pozo, Maestro de la Meseta, Maestro de las Llanuras, Maestro del Valle, Maestro del Lago, Maestro del Cañón, Maestro del Desierto, Maestro de Mesa Yeca, Maestro de las Alturas, Maestro del Acantilado y por supuesto el trofeo perdible del juego, el Ascendente. Quiero detenerme aquí porque en el mapa del lago existe un rompecabezas que no es para nada intuitivo y con el que puedes sentirte estancado algunos minutos si no identificas el patrón. Llegarás a esta zona en la que debes presionar unos botones que se encuentran en el suelo en un orden específico. Este será siempre el primero que deberás presionar y a partir de ahí el orden en el que los debes activar será indicado por la iluminación de los símbolos en las columnas de la plataforma. Así que debes estar muy pendiente de cuál de ellos se ilumina para identificar cuál es el próximo botón que debes presionar. A mí me tomó algunos intentos hasta que lo entendí, pero aún así terminé el juego en unas 3 horas y media. Finalmente, solo nos quedarían pendientes los misceláneos del juego.
Busca un pequeño charco de agua y camina por su orilla durante 20 segundos. Lo puedes hacer en los primeros niveles. En los dos primeros capítulos vas a encontrar a estas criaturas que parecen simples rocas, pero no lo son. Solo acércate a ellas y presiona el botón de interacción para activar su animación. Debes hacerlo 5 veces y puedes hacerlo con la misma criatura. Lo podrás conseguir en el capítulo 5, el lago Over. Inmediatamente ingreses a la región encontrarás estos animalitos a los que les gusta deslizarse por la nieve. Acércate a ellos y manténlos a tu lado mientras surfeas durante un mínimo de 30 segundos. En el capítulo 6 vas a encontrar Calups. Interactúa con 3 de ellos lo más rápido posible para conseguir el trofeo. En los capítulos 8, 9 y 10 verás a los Astendeons. Estando lo suficientemente cerca de ellos podrás hacer un dash con el que los levantarás. Si lanzas otro dash mientras están en el aire, verás cómo se elevan nuevamente. Solo debes mantenerlos en el aire por 10 segundos. Y aunque parezca increíble, has terminado con los trofeos y logros del juego. Como verás, es bastante fácil de conseguir, por lo que no dudes en sumarlo a tu colección si tienes oportunidad. Nos vemos en un siguiente video. Ánimo con esas colecciones.